Cierto que Albert Einstein tenía tendencias socialistas y que defendió posteriormente los juicios de Moscú. No lo sé, pero era un hombre de izquierda, sí. Y tiene, por favor, esto es muy importante, creo que para todos ustedes. Quien era comunista en los años 50, 60, no sabía lo que sabemos hoy de las atrocidades de la Unión Soviética. No había información. Y la poca información que se escapaba se podía suponer que era propaganda antisoviética o anticomunista de los Estados Unidos. Y así se asumía. Entonces, es muy peligroso, y esto lo hace gente como el señor escojonado, es muy peligroso decir que alguien que fue comunista en los años 60 era cómplice de las atrocidades de Stalin, que estaba a favor de los gulags o a favor del Holodomor o a favor de las atrocidades que se cometieron contra la población al desproveerla de toda suerte de libertades. No, nadie en España, en América, era comunista así. Era gente que realmente creía que el comunismo iba a traer una mejor forma de organización social y la propaganda soviética lo apoyaba. Y cuando tú oías cosas que iban contra la propaganda soviética, te decían que era propaganda estadounidense y era fácil creerlo. Era fácil creerlo. Entonces, ahí hay que ser, yo creo que enormemente cuidadosos a la hora de valorar. Ahora, que alguien hoy me diga que me venga a defender a Stalin, sí, digo, a ver. Y hay gente, yo conozco gente, o que me venga a defender a Kim Jong-un en Corea del Norte, pero hay que valorar que en ese momento histórico, en los años 50, 60, no era así.